Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, en este tiempo de gracia en que el Altísimo me envía a ustedes para amarlos y guiarlos por el camino de la conversión, ofrezcan sus oraciones y sacrificios por todos los que están lejos y no han conocido el amor de Dios. Ustedes, hijitos, sean testigos del amor y de la paz para todos los corazones atribulados. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales. El programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José. Todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas. Viernes de la cuarta semana del Salterio. Estamos en la semana 20 del tiempo ordinario. Nuestra Iglesia Católica celebra hoy la memoria de San José de Calasanz, presbítero. Nació en Peralta de la Sal, en Aragón, España, en 1557. Fue gran defensor del valor de la educación para una época en la que estudiar no era accesible para todos. Fundó la Orden de los Padres Escolapios y la primera escuela popular cristiana de Europa, que después serían conocidas como escuelas pías, a través de las cuales intentó salir al encuentro de las necesidades materiales y también espirituales de la juventud de su tiempo. Probado con duras adversidades, no desistió de seguir su camino y continuó sirviendo a la Iglesia. Tiempo de jubileo, tiempo de indulgencia, 30 de julio a 1 de octubre de 2023. Templo de Santa Teresita del Niño Jesús, sector Laureles, Medellín. Es bueno recordar que hoy es viernes penitencial. Todos los viernes del año, de acuerdo con el pensamiento de nuestra Iglesia, son días penitenciales, aunque no se esté en Cuaresma. Se recuerda la pasión y muerte en cruz de nuestro Señor Jesucristo. Recomienda a la Iglesia algún sacrificio, algún ayuno en esta oportunidad. En el programa nuestro vamos a abocar hoy un tema muy común en cierto sentido, pero no tan común en otro sentido. Tema de Fátima. ¿Quién no ha oído hablar de Fátima? De Fátima han oído hablar todas las multitudes, católicas o no católicas, creyentes o no creyentes. Fátima es un hecho universal, eso no lo puede negar absolutamente nadie. Fátima empezó en 1917 y rápidamente se expandió por el mundo. Ese sentimiento, esa espiritualidad de Fátima, empezaron las peregrinaciones. Recordamos en nuestra muy lejana juventud una peregrinación hermosísima en Colombia. En 1950 o 51, la Virgen de Fátima recorrió Medellín y algunas poblaciones del oriente antioqueño. Y recordamos como si fuera hoy una bandada de palomas que no se iban de los alrededores del nicho donde se transportaba la Virgen. Son recuerdos que se quedan allá indeleblemente grabados. Y bueno, porque el reinado de María se da en muchos corazones y se dará al final de manera contundente, porque el triunfo de Jesús
vendrá anticipadamente por María, porque hay una razón hasta muy teológica para pensar esto. María trajo a Jesús y lo volverá a traer. Alejandra, ¿qué opinas de esa manera de pensar muy atrevida? Buenos días, Orlando, y a todos los oyentes. No, maravilloso, así es. Dice que sí, en San Luis de Montfort, que si por María vino Jesús al mundo, por ella ha de venir luego a reinar en el mundo. Mire qué bonito, y todos los días se cumple la profecía bienaventurada me llamarán las generaciones. No hay día en el que no se cumpla esa profecía. Hoy mismo, aquí en este reducido estudio de grabación, en compañía de tantos queridos participantes de este programa, porque no son oyentes, son compañeros del grupo de oración de esta mañana y de esta internet y a través de los celulares, todo eso, se cumple la bienaventuranza de la Virgen. Estamos nosotros siendo cumplidores por voluntad de Dios de una profecía de la Biblia. San Lucas, la gran exclamación de María, el Magnífica. Bueno, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Y nosotros somos de una de las generaciones. Así es, y seguirán las que vengan más adelante Así también es. llamándola bienaventurada. Así es. Mira, Alejandra, conocemos mucho de las apariciones, la frecuencia de las apariciones, los mensajes de las apariciones, a quienes se apareció, y llegamos a tener ya pues en el santoral a Jacinta y a Francisco, y en vías de ser canonizada, porque primero tendrá que ser beatificada, a Lucía, porque Lucía falleció, creemos que en el 2005. 2005, en febrero, sí. Exactamente. Entonces, pero no conocemos mucho de los rasgos de la personalidad de los muchachos Francisco, Lucía y Jacinta. Háblanos, por favor. Así es, Orlando, y tampoco de las familias, si nos vamos un poquito pues más atrás. A las familias. Sí, que fueron. A las familias de ellos. De ellos, que fueron los que formaron, digamos, donde nacieron estos elegidos del Señor y de la Virgen Santísima. Entonces, hay una historia muy linda que nos recopila pues un escritor, Manuel Fernando, se llama él, de Sousa, y él nos trae un poquito más de conocimiento sobre estas familias, sobre el día a día de los pastorcitos. Entonces vamos a hablar de esto. Por ejemplo, Francisco y Jacinta eran hermanos, Lucía era prima de Francisco y Jacinta. Eran familias muy relacionadas en una aldea muy pequeña, pero que tenían unos principios cristianos bastante sólidos, y así formaban a los hijos y les transmitían el rezo, o sea, la parte de la oración y la parte de la formación en la doctrina y también en las virtudes cristianas. O sea, los padres de estos muchachitos eran muy, muy católicos. Tremendamente, o sea, uno se sorprende al ver cómo de esa generación, de estos un poco más de 100 años, pues ha cambiado todo tanto, donde ya muchos padres no se preocupan por enseñar la doctrina a los hijos. Entonces, todos eran familias numerosas, también otro dato importante. Tanto Lucía como Francisco y Jacinta eran los últimos, los menores de las familias, los más pequeñitos. Dios, la Virgencita escogió esos pequeños, los menores. Pero todos fueron criados en un ambiente de oración, del rezo del rosario diario, en un ambiente de trabajo. También les ponían disciplina, eran niños de 7, 9, 11 años. Y ya desde más temprana edad, desde que podían, empezaban a darle labores de ayuda a la economía de la casa. Mira que ellos eran pastores, era una tarea que les habían asignado. Bueno, te cuento entonces, por ejemplo, los padres de Jacinta y Francisco, pues bueno, ella, la señora Olimpia, era viuda, contrae matrimonio, eran emparentados con los de Lucía, o sea, eran dos familias de hermanos que casaron entre sí, el señor con la hermana, bueno, y así. Pero luego muere uno el esposo, pues, de la señora Olimpia, que es la madre de Francisco y Jacinta, y ya ella contrae nuevas nupcias con otro señor, y este va a ser el padre de estos pastorcitos. O sea, Francisco y Jacinta son hijos de segundas nupcias de su mamá. Sí, que era viuda. Ok. Exacto, pero aún así pues eso digamos no tiene nada que ver, porque son personas que toman el matrimonio como debe ser, ¿no? Claro, con mucha disciplina y mucho respeto,
Claro, que matrimonio sacramento, se muere uno de los cónyuges y la iglesia admite que el cónyuge que quedó pues vuelva a casarse dentro de la ley de Dios y listo. Exacto, y fueron unos matrimonios bastante sólidos, tanto que cuando muere doña Olimpia, al año siguiente muere el señor, Timarto le llamaban a él, el papá de los pastorcitos. El segundo esposo. Exacto, Okay. y él decía, ambos esposos, tanto el padre de Lucía como el de estos pastorcitos, decían que él no les había tocado la mejor esposa del mundo. O sea, había un respeto por la dignidad del matrimonio que ahora tampoco se ve. Ya desde por ahí Vamos a que no se contextualizar la época para que entremos en la historia. Portugal, un país neutral en la guerra, un país empobrecido, el último país del occidente europeo hacia el Atlántico. Portugal, una nación católica, pero con sus detractores, como en toda parte se ha pasado, ¿no? Y en la época de estos chicos estábamos en plena Primera Guerra Mundial, estaba por terminar la Primera Guerra Mundial, para que más o menos entremos en el momento histórico de estos acontecimientos. Sí, la Primera Guerra termina en 1918, ¿no? En noviembre. Sí. Y las apariciones de Fátima se suceden en 1917, empezando la de la Virgen el 13 de mayo, pero recordemos que antes hay un mensajero de la Virgen, un ángel, el ángel de Portugal, que precede esas apariciones, y esas se dan dicen los pastorcitos que hubo unos preliminares de ellas en 1915, esas no se mencionan porque fueron como ráfagas que pasaron, pero en 1916 ahí se dan 3 apariciones del ángel de Portugal y ya en 1917 la de la Santísima Virgen. Correcto. Es decir, la Virgen María no apareció, no irrumpió de sorpresa porque estaba preparándolo de alguna manera. Exacto, pero bueno, vamos entonces como más a la historia, pues un poquito más atrás. Algo muy hermoso, es decir, la Virgen prepara y también prepara en base a nuestra preparación, ¿no? Entonces, algo muy lindo que se conoce poco es que a pesar de que por aquellos años, antes de la guerra, se había cambiado al gobierno de la República ya portuguesa, eso había generado cierto choque con la parte cristiana, con la fe, entonces había una persecución religiosa. Entonces, las familias se atrincheraban, podemos decir, para ellas proteger esa fe que habían recibido, entonces se reunían para el rezo del rosario. Y en Fátima, en Portugal, tiempo antes se hizo una cruzada nacional del rosario, mucho antes de esto de las apariciones, un poco cerca, ante esos acontecimientos que sucedieron. Es decir, si una nación o unas personas preparan el terreno para la Virgen con el rezo del rosario, ya se van abriendo caminitos para esa respuesta de Dios. Entonces veamos que el rosario, orado sin pasión, pero sí con esperanza, sin pasión política, queremos decir, sí con esperanza, cambia las cosas. Lo hemos aquí proclamado siempre cuando Colombia entre problemas. Hombre, hagámosle el rosario y irá. Claro. Y entonces mira lo que pasa también, o sea, el rosario está como un eje central en todas las apariciones. Lo reza la nación un tiempo antes. Luego las familias muy practicantes, muy cristianas, todos los días rezaban el rosario con los hijos. Los padres ejercían su autoridad de una forma cariñosa, pero también clara. O sea, no le escatimaban a los niños un sacrificio, no le pasaban caprichos como pasa con los pastorcitos, los educan, tienen sus virtudes naturales ellos, pero también tienen sus defectos como todo niño. Y los padres, ¿qué hacen? Los moldean. Y uno de estos era la práctica del rosario. A los pastorcitos, por ejemplo, les tenían bastante establecido. Llevan las ovejas, pero primero rezan el rosario. Ellos hacían unas trampitas que era disque para acabar más rápido, decir solamente Padre nuestro, Padre, y Ave María, y así pasaban rápido y decía, ya lo rezamos. Por eso la Virgencita después le iba a decir a Francisco, que era como el que más se metía por ese lado. El más díscolo.
le va a decir más o menos, porque una personalidad, ahora la veremos, si nos, claro, ojalá nos dé el espacio, le va a decir usted, para ir al cielo, y Francisco va a ir al cielo también, sí, pero antes tiene que rezar muchos rosarios, porque antes lo rezaba mal. No lo rezaba. Ave María, Padre nuestro. Claro. Ya recé el rosario. Claro. Así no, o sea, rezar el rosario con devoción. Muy bien, entonces estas familias eran bastante devotas. Ellos giran en torno a una economía rural, entonces todo lo que es el cultivo, todo lo que es el pastoreo, y tienen bastantes hijos. Habían 7 hijos en una, 9 en otra. En la de los pequeñitos, Francisco y Jacinta, 9, y aquí habían 7 en la de, sí, Lucía. Muy bien, a medida que van creciendo los hijos les van asignando labores. A los pequeñitos los pusieron de acompañantes de Lucía como pastora, pero la principal ahí era Lucía como pastora. Dentro de todo esto se van dando unos acontecimientos, pues que, como les decía ahora, modelan la vida de estos pastorcitos. Por ejemplo, Lucía era una niña que atraía mucho. Los otros niños eran unas familias que reunían a la comunidad, sí, aunque era un poco callada en la comunidad. Atraía a los niños, eso lo decía pues la madre, era una niña que tenía como algo que ellos venían a buscarla, y además como la familia de Lucía era bastante alegre, tocaban guitarra, todo esto, reunían la aldea, y sucede que en mayo, como tenían esa propiedad, también a saber usar bien los dones de Dios, entonces reunían a la aldea para tocar y hacer sus reuniones, pero en mayo la reunían para rezar el rosario. Entonces nuevamente el rosario, toda la aldea, o sea, no solamente la familia. Y bueno, el padre también daba ejemplo de la oración, era el primero el que presidía la oración, ponía los altares, los crucifijos, convocaba, muy bien. En la otra familia, pues era un poquito más, digamos, un perfil más bajo, podemos decir, pero también había una disciplina, la familia de los padres, pues de Francisco y Jacinta. Correcto, así es. Muy bien, entonces hay varias anécdotas, no sé si podemos irnos por ahí, nos vamos más bien a detallar la personalidad de los pastorcitos como tal. Sí, muy importante la personalidad de los pastorcitos, para que veamos que pues eran muchachos comunes y corrientes. Exacto, bueno, entonces vámonos pues con Francisco. Ahora, Francisco era, digamos, un niño más bien reservado, un poco más, o sea, las personalidades de Francisco y Jacinta son bastante contrarias, ¿no? Ella muy despierta, él era muy reservado, él era muy dado a la contemplación, muy honesto, personitas a las que la familia les infundió el no mentir, el no, pues, robarse las cosas, ser muy, digamos, en ese sentido, muy transparentes, también cultivados en la virtud, pero con su pereza normal, pues, a realizarlo, parte de la oración. Jacinta, por el contrario, era muy viva, muy caprichosa, muy dada a lo que eran las cosas del mundo. Podemos decir que los bailes, desde pequeñita, imagínate, que las posesiones, que los vestidos, un poco avarienta, podríamos decirlo, ¿no? Y es interesante ver cómo, aparte del trabajo que hacen las familias, también la Virgen, en sus apariciones moldea esas personalidades, cómo ellos luego cambian y ya dejan todas estas cosas siendo unos niños, para los que dicen que no, que los niños no tienen capacidad de respuesta. Que se cambien las cosas en un niño cuya capacidad reflexiva es muy escasa, eso es de la gracia. Pero también va la educación en la fe. Entonces, bueno, esos eran rasgos generales de ellos. De Francisco más la reserva y Jacinta más a la extroversión y al capricho. Lucía, por el contrario, ya dijimos, atraía bastante, pero también tenía sus caprichos y ella tendía más bien a esconderse, a huir, a pesar de que era una persona que la buscaban, las demás no. Cuentan una historia, pues, que un poquito de ilustrativa acerca de la educación que daban las familias de estos niños. Eran unas habas, que la mamá en algún momento les hizo unas habas con papas y chorizo, y a Lucía no quiso comer eso. Entonces, no, yo no voy a comer eso, ese plato de habas. Habían otras cosas muy ricas que ella gustaba para comer, dicen queso, bueno, pan, aceitunas, que les gustaban, conejo, bueno, qué sé yo, las cosas de aquella aldea. Y la mamá le guardó todo eso y dijo, no comes nada más hasta que no te comas las habas. Si no comes esto, no vas a comer hoy. No come del otro y listo. Le guardó altísimo lo demás, le dejó las habas y dice que llegaba la noche
ella metida en su capricho, no y no como habas, y la mamá le limpió todo. Pero mira como el sacrificio de la mamá para educarle la voluntad. Eso influyó tanto en Lucía que, bueno, finalmente ya el hambre la venció, se fue a buscar frutas, no encontraba sino erizos subidos en los árboles, les tiraba piedras pues para ver si caía alguna fruta o caían los erizos, ¿no? En fin, nada, tuvo que venir, doblegar el capricho, venir y pedirle a la mamá el plato de habas, comérselo, y una vez se lo comió, ahí sí, ya le abrió lo demás, le sacó el pan, el queso. Muy bien, hija, es que no puedes ser caprichosa. O sea, la necesidad de modelar el carácter de los hijos. Eso quedó tan fuerte en Lucía. Y la mamá de Lucía no estudió pedagogía, es que intuía cómo se educan los hijos. Hoy en día se ha perdido. Se ha perdido muchísimo. Y eso modeló a Lucía para asumir todo el sufrimiento que luego tuvo que asumir, porque de los pastorcitos, en tiempo, también los pastorcitos mueren muy pequeños, pero ella se queda aquí hasta los 97 años. Si no estoy mal, 92, si no estoy mal, perdónenme. Bueno, ella tuvo que sufrir bastante. Y si hubiera sido una niña, una persona dada al capricho, ¿cómo hubiera podido afrontar todo ese sufrimiento que iba a venir? La Virgen les había dicho, ¿queréis ofreceros para sufrir, para hacer sacrificios por los pecadores? ¿Queréis ofreceros? Ellos dijeron que sí. Y decían, bueno, vas a tener mucho que sufrir, pero pues mi corazón inmaculado será vuestro refugio, claro. ¿No? Entonces, ahí vemos esa parte de la educación de los padres. Hay una lección allí, Alejandra, una lección que es evidente y la misma Santísima Virgen María lo ha dicho. No escoge los mejores. A veces los escogerá, pero generalmente en las apariciones no escoge los mejores. Pasó en Medjugorje, pasó cuando los tres pastorcitos, porque por lo que nos estás contando eran muchachos comunes y corrientes. Pues sí, piadosos y honrados y lo que se quiera, educados, pero de mentalidad común y corriente. Exacto, así es. Por ejemplo, Francisco era muy pacífico. Él no peleaba por nada. Él perdía en los juegos, si le robaban, le quitaban algo, él dejaba que estaba bien, una cualidad natural. Pero también tendía un poquito a veces a la pelea con los hermanos y eso, el padre tenía que corregirlos. Y Jacinta, ya dijimos lo del capricho, no se habla mucho pues de cómo fue esa educación de ella, pero cuando ellos ven a la Virgen, luego ella ya no quiere ir a los bailes, ya no quieren cantar las canciones profanas, ya no quieren sino vivir haciendo sacrificios por los pecadores. Son niños pequeñitos, llevaban una cuerda de silicio. Un pedacito de cielo en el corazón. Sí, de algún modo. Y ya el rosario, ahí sí era lo primero para ellos. O sea, en lo que se volcó, digamos, la personalidad de los pastorcitos después de las apariciones, sin borrarse esa personalidad, fue en asumir con seriedad esa vida cristiana. Y podríamos decir que habrían 3 pilares fundamentales pues en ellos. El amor a la Eucaristía. Los pequeñitos todavía no habían hecho la primera comunión, Lucía sí, pero sobre todo Francisco tenía una inclinación muy grande a consolar a nuestro Señor. Jacinta, la inclinación, a pesar de que amaba la Eucaristía también y decía, lo llamaba al Dios escondido. Ay, Lucía, vas a visitar a Dios escondido. Ella hizo la primera. Por favor, dale saludos de mi parte. Decía, ¿cuándo será que yo lo recibo? Pues ella tenía una ansia por él. Lucía, pues, digamos, sí era un poquito, perdón que me fui de la idea inicial. O sea, los pilares eran la Eucaristía, el amor a la Eucaristía, la parte de la oración, el sacrificio por los pecadores. O sea, son ejes principales en esos pastorcitos, aunque eran niños que ni sabían leer. Lucía después ni lo llevaban a la escuela siquiera porque no era una cosa que se consideraba necesaria, pero ya estaban supremamente metidos en esa misión y así se santificaron siendo niños. Entonces, maravilloso, a ver qué más podemos decir de la personalidad de ellos. De la personalidad de ellos podemos decir más cosas en el programa de mañana. Así que les invitamos para que mañana sigamos conociendo la personalidad de estos chicos que eran comunes y corrientes. Bueno, vamos a agradecerles de manera muy sincera la atención que nos dispensan al sintonizar este modesto programa, que no busca sino fomentar la devoción a Jesucristo a través de la Santísima Virgen María, a través de San José. Les invitamos a visitar ABA Comunicaciones Pastorales. Tenemos
excelentes libros, títulos formidables para crecer en la fe. Libros de autores muy convincentes, muy pastorales, extraordinarios. También tenemos estampas muy hermosas, imágenes de los santos de nuestra devoción, una buena colección de imágenes. Las camandulitas, en fin, las medallas. La Liga de la Misa, pues la anotamos acá en Ava Comunicaciones. Es una forma muy práctica de ayudar a nuestra Iglesia Católica, a nuestra arquidiócesis de Medellín. Pero por encima de esto está la gracia espiritual que se recibe cuando se ofrecen misas por una persona bien viva o difunta, porque la misa es extraordinariamente eficaz, no es una devoción, es el sacrificio de Cristo ante el Padre. La liga de la misa es la atención más fina que una persona hace a otra, porque esto queda en el corazón, queda en el recuerdo, queda en la eternidad. Las cosas son importantes de regalar, nadie dice que no, pero las cosas son efímeras, las cosas se olvidan, las cosas no tienen la trascendencia espiritual, las cosas no van a la eternidad. Las plegarias y sobre todo la Santa Misa, esa sí va a la eternidad. Agradecemos de manera muy sincera las ayudas que nos brindan ropa de segunda en buen estado, elementos para el hogar que ya no usan pero aún prestan un buen servicio, enseres del hogar, en fin. También ofrecemos los servicios de vídeo y de audiograbación. Generalmente tenemos cintas viejas en nuestras casas con grabaciones importantes, momentos familiares, conferencias, cursos, homilías, entrevistas, tanta cosa bonita que uno suele a veces tener en las grabaciones. Ya esas cintas, por acción del tiempo, pues se cristalizan y ya no se podrán escuchar. Además que los aparatos para escucharlos también están en desuso con estos cambios rápidos de la tecnología. Nosotros esas cintas las pasamos a sistemas modernos para poderlas actualizar. De la mano de San José, vamos a decirle a la Santísima Virgen María con un gran cariño. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción Ava Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Y a Dios se da.